Ya está aquí la versión 5.2 de Genshin Impact y con ello un nuevo mapa, mejoras y por supuesto nuevos personajes como Ororón y como no, Chasca. Quiero pescar un tronco, lanzarlo y irme a la concha de tu madre, como Tao Pai Pai, Tao Pai Pai. Comenzamos con Chasca, nuevo personaje de 5 estrellas, Anemo y usuaria de arco. Este personaje es muy divertido de usar y sobre todo muy útil en la exploración, ya que tiene la capacidad de poder volar y si estamos en Natlan es posible que pueda hacerlo de manera extendida. En combate es capaz de utilizar los elementos de sus compañeros para hacer mucho daño con su ataque cargado especial. Aunque no sea uno de los personajes más esperados del juego, creo que será muy útil contra múltiples objetivos. Además, desde mi punto de vista, tiene un bonito diseño, siendo para mí uno de los personajes más hermosos que hay hasta el momento. Por otro lado tenemos a Ororón, un personaje misterioso, electro y usuario de arco también. Por lo visto en esta versión tendremos muchos arcos. Este personaje tiene la capacidad de poder saltar muy alto y moverse por el aire durante un muy corto periodo de tiempo. Pero esto no lo hace menos útil a la hora de explorar, porque además nos servirá para resolver muchos acertijos que hay en toda la nueva zona de Natlan. Ororón es un personaje sub DPS que hará mucho daño electro mientras no esté en campo y que además se aprovecha de la reacción de electro cargado para seguir infligiendo más daño en combate y recuperar energía elemental. Pero si no tienes o no piensas sacar a ninguno de los personajes nuevos, no te preocupes, ya que tenemos nuevos saurios, los cuales también nos permiten volar, levitar, saltar muy alto y resolver estos acertijos sin la necesidad de utilizar a Chasca o a Ororón. Ahora también tenemos una nueva zona de exploración que a primera vista parece incluso más grande que el mapa de la versión 5.0. Aunque si te das cuenta la mayor parte es solamente agua. De todas maneras no podemos confiarnos ya que posiblemente haya mapa subterráneo que cubra toda esa área. Esto no lo puedo confirmar ya que para hacer este video tampoco he querido hacerme spoiler de nada y así disfrutar de la versión como todos los demás. Eso sí, no te olvides que si llegas a explorar hasta un 80% de toda esta zona, puedes reclamar 400 protogemas. Con la nueva zona tenemos también nuevas tribus y una de ellas es la tribu de Chasca, la cual viene con una misión de historia de personaje, las nuevas anécdotas tribales. Recuerda completarlas para también ir aumentando tu reputación y así poder obtener todas las recompensas posibles. Tenemos también un entreacto de la misión de Arconte. Parece que en esta misión nos cuentan las consecuencias de la guerra que sufrió Natlan contra el abismo y de la cual fuimos testigos en la versión 5.1. Parece que esta misión es de muy corta duración, así que posiblemente te tome tan solo 30 minutos completarla. Un nuevo jefe de zona nos espera en Riscal Cuahuacán, un enemigo que puede resultar muy complicado de vencer para los jugadores novatos, pero que tendrán que enfrentar si quieren subir de nivel a Chasca. Recuerda que con la salida de la nueva versión podemos extraer nuevamente una escarcha bendita y si posees el pase de batalla puedes reclamar uno adicional. Por inicio de versión no olvides tampoco revisar tu correo ya que te esperan 600 protogemas por mantenimiento, así que ve rápido a recogerlas antes de que expiren. Así como tenemos nuevos personajes, esta versión también nos trae nuevas armas y podemos encontrarlas en el banner actual, aunque hay una espada en particular que no aparecerá hasta dentro de unos días con un evento el cual nos dará esta espada de 4 estrellas de manera gratuita. Esta espada nos puede dar un pequeño guiño de lo que pueden hacer las habilidades de Citlali. La pasiva del arma dice lo siguiente: cuando el personaje está protegido por un escudo, el daño de su ataque normal y cargado aumenta en un 20%.
y la probabilidad crítica de ambos ataques aumenta en un 8%. Ya que no quiero soltar spoilers, no diré nada más que saquen sus propias conclusiones. Tenemos optimizaciones y mejoras como el poder marcar como favorito los artefactos. La verdad, no le encuentro mucho uso a esta opción, pero espero que le sea de utilidad a alguien. Lo que sí me parece increíble es la mejora que ha recibido la brújula buscatesoros, la cual no solo te marca los cofres cercanos, sino que también ahora te marca los acertijos y silis de tu alrededor. Sin duda alguna, una mejora que hará que volvamos a explorar zonas antiguas por si se nos ha pasado algo. Pero eso no es todo. También tenemos la opción de poder cambiar automáticamente la brújula según el lugar donde nos encontremos. Es decir, podemos estar buscando cofres en Natlan y luego irnos a Inazuma y al usar la brújula se cambiará por la de dicha región. Algo que mejora mucho la calidad de vida del juego. Ahora también podremos saber a qué refinamientos se encuentran nuestras armas antes de, por ejemplo, craftearlas en la forja. Esto nos ayuda mucho, sobre todo si al forjar un arma no sabemos si nos faltan 2 o 3 para tenerlas al máximo refinamiento. Esta opción también cuenta al momento de escoger un arma del pase de batalla y de la tienda de Paimon. Ahora recolectar y conseguir madera para nuestras decoraciones es más sencillo, ya que el artilugio que nos permite recolectar madera en el mundo abierto tiene un cooldown más reducido, por lo cual podremos utilizarlo con mayor frecuencia. Además, en la relaja tetera también podemos comprar madera por intramoras. A partir de esta versión hay algunas reacciones elementales que se han visto amplificadas en cuanto a daño, y estas son sobrecarga, superconductor, electrocargado y rompehielo. Esperemos que en un futuro agreguen personajes que potencien estas reacciones, sobre todo las de electrocargado y rompehielo, que son las más olvidadas hasta ahora. No olvides que al haber nuevo mapa podemos también conseguir más insignias de los cofres, lo que significa poder ofrecerlas en la rueda del Tona y así conseguir más protogemas y recompensas. Y así como hay insignias, también hay más piróculos para poder ofrecerlas a la estatua de los 7 de Natlan y así poder subirlas de nivel y también poder reclamar recompensas. Y por último, un detalle muy curioso es que al avanzar en las misiones el texto es un poco más agradable de leer y pasar, ya que ahora al elegir las opciones de texto cada que nos preguntan algo, podemos utilizar la W y la tecla S para subir y bajar entre las opciones, y la tecla F para seleccionar nuestras respuestas. Parece una tontería, pero es más cómodo ya que así no tenemos que mover nuestra mano al mouse todo el rato para seguir pasando el texto o escoger opciones, ya que a veces puede resultar muy cansado. Y bien, estas han sido todas las novedades que tenemos nada más empezar en la versión 5.2 de Genshin Impact. Posiblemente hayan más novedades y secretos dentro del juego, pero claro, para eso tendremos que explorar y descubrirlo nosotros mismos. Espero que este video les haya gustado y entretenido, y de ser así solamente debes dejar un me gusta al video, suscribirte o hacerte miembro del canal, y recuerda que puedes dejar tu comentario sobre lo que te está pareciendo esta nueva versión. Yo me despido y conmigo será hasta un próximo video. Adiós.